Bueno, chicos, en este primer encuentro sincrónico vamos a charlar sobre los dos primeros apuntes que tenemos en el material subido en el campus, ¿sí? En donde abordamos diferentes cuestiones vinculadas a lo que son las teorías sociopolíticas. En el primer video de presentación, que también está en el campus, ya empezamos con una primera definición, ¿sí? De lo que son las teorías, la sociedad, la política y la educación, ¿sí? Para tener en cuenta que esos conceptos sí se relacionan y vamos a analizar un poco de qué manera pasa eso, ¿sí? En la primera introducción de ese primer apunte, se los voy a compartir, eh, me parece importante tener en cuenta desde el lado histórico, ¿sí? Diferentes cuestiones que nos constituyen como sujetos. En ese primer apunte hay una línea histórica que explica un poco las diferentes, digamos, edades de la historia. Por ahí nos retrotrae, ¿no?, alguna etapa de nuestra secundaria, estas divisiones no características de la historia, pero más allá de memorizar datos y fechas, en cada uno de esos procesos hay un montón de sucesos que definen un tipo de sujeto en particular, ¿sí? Y sobre todo tener en cuenta que esa línea histórica constituye digamos, un ordenamiento, si se quiere, del mundo occidental también, ¿sí? Por ejemplo, en Afganistán no se rigen bajo estos preceptos de organización social, histórica, colectiva. Hay otros mecanismos ideológicos que operan en los sujetos, ¿sí? En el Oriente o en Oriente, ¿sí?, son otras las concepciones. En el mundo occidental, principalmente vamos a entender por mundo occidental la realidad que se vive en Europa y América. Estamos en el 2022 porque la religión católica es predominante, utilizamos el nacimiento de Cristo como referencia, pero en otros lugares del mundo hay otras matrices ideológicas, hay otras formas de, si bien todos contamos el tiempo de la misma manera, no todos utilizamos el mismo parámetro, ¿sí? Entonces hay sociedades que están en otros años, ¿sí? Los judíos, los chinos, los musulmanes, tienen otras concepciones a partir de otras creencias que los legitiman como sujetos. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Lo que nosotros estudiamos y vamos a analizar son las características de... Profe, perdón. Hay una compañera que está en sala de espera, dice. Bien, ahí veo. Ahí está, Cecilia. Bien. Cecilia, bienvenida, ¿nos escuchás? ¿Me escuchás? Sí, sí, hola. Genial, Cecilia. Estamos arrancando a analizar el primer apunte, ¿sí? De lo que subimos al campus. Perfecto. ¿Te gusta? Bien. Eh, Tengamos en cuenta, chicos, como les decía, que el mundo occidental se refiere a la realidad que se vive en Europa y América, ¿sí? Para tener en cuenta. Entonces, las características de los sujetos que habitan en Europa y América comparten características similares, ¿sí?, que los identifican de una manera en particular. Por eso quiero que tengamos en cuenta esta línea histórica para entender los, digamos, diferentes constructos en los que ubicamos a los sujetos. Nosotros nos vamos a ubicar, vamos a analizar las características de los sujetos del mundo contemporáneo. Así que nos vamos a ubicar principalmente en los sucesos que le van a dar origen al mundo contemporáneo y que se ubican en el siglo XVIII en Europa y que se replican en América, ¿sí? Tengamos en cuenta que en América los países nacen a finales del siglo XVIII y en el siglo XIX. El primer país americano va a ser Estados Unidos, que va a ser también una revolución, ¿no?, en un aspecto de nacimiento de los países, ¿no?, como construcción social, colectiva, histórica, y también como ese punto de terminar con esa etapa colonialista, ¿no?, que los europeos van a imprimir en lo que es el continente americano. Entonces, Estados Unidos inicia ese primer, digamos, recorrido de los países. Entonces se van a constituir de una manera particular, porque en esos territorios que nacen va a haber sujetos que van a tener que sentir un sentimiento de pertenencia a ese territorio. Y es ahí donde el Estado, a través de las instituciones, va a imprimir determinada matriz ideológica de pertenencia al territorio, ¿sí? Hay que crear qué es ser argentino, qué es ser uruguayo, qué es ser chileno. Bueno, son todas nuevas concepciones que el Estado va a llevar adelante
a través de las instituciones educativas como la escuela, ¿no? Donde va a imprimirle a los sujetos determinada identidad cultural que quiere transmitir. ¿Mm? Por eso la escuela acompaña a los estados desde su nacimiento. ¿Mm? Para tener en cuenta, la escuela nace con los estados. Las escuelas tienen 200 años, un poquito más, ¿sí? Como institución creada como las conocemos hoy. Pero por ahí la función de la escuela, el rol de la escuela, el rol de esta institución, sí fue variando a través del tiempo. ¿Mm? ¿Se va entendiendo hasta acá? ¿Vamos bien? Perfecto. En este mundo contemporáneo que está surgiendo, en contraposición a otras edades donde las matrices ideológicas eran otras, en la Edad Media y moderna, había otra epísteme, otra matriz ideológica vinculada principalmente con el poder de la Iglesia, como regulador de la vida social de los sujetos, ¿sí? Entonces, otro tipo de sujeto. Vamos a ir analizando esas características en contraposición a lo que es, por ejemplo, la Edad Media, siempre teniendo en cuenta el espíritu colonizador de Europa. Si pensamos acá en América, si pensamos en Argentina, si pensamos en la provincia de Buenos Aires, antes de que existiese el Estado Nacional había cientos de pobladores que configuraban diferentes culturas que habitaban en este territorio, ¿sí? Pero esas culturas fueron eliminadas porque no formaban parte del ideal de sujetos de los nuevos estados que nacieron en América. Entonces, en toda América se dio la eliminación progresiva de los habitantes nativos porque ellos respondían a otra matriz ideológica, que no era la capitalista que se instala a partir de las revoluciones que le dan origen a la edad contemporánea y que van a tener como protagonista un sector social, que es la burguesía. La burguesía es un sector social que nace con mucho poder en la edad contemporánea, un poder vinculado al comercio, que ya en la edad moderna se fue gestando, ¿sí? También tenemos que tener en cuenta que en el antiguo orden que se llama, ¿no? Lo que cuando la iglesia dominaba, y esto sucede en la edad media y moderna, en ese orden existía lo que se llamaba la sociedad estamental, no existían los derechos humanos, por lo tanto, tampoco existía una concepción de pensarnos como iguales. Desde que nacíamos teníamos un lugar de pertenencia dentro de la sociedad. La realeza, los campesinos, los esclavos. Desde el nacimiento me constituía con esa matriz que me iba a acompañar hasta que me moría. No existía la posibilidad tampoco del cambio social en lo que eran el antiguo régimen o la antigua idea de sociedad, ¿sí? Entonces, en ese contexto, la burguesía va teniendo poder económico, pero no tiene poder político y de ningún otro tipo, porque no pertenece a esas clases dominantes como la nobleza, el clero, los representantes de la iglesia o el rey. Entonces va a ser un sector, ¿sí?, que no tenía poder político, tenía poder económico a lo largo de la Edad Moderna, y va a querer tener de alguna manera poder político también. Es por eso que va generando una nueva epísteme, ¿sí? Es un sector social que va a generar una nueva visión acerca de cómo se debía constituir el nuevo orden, ¿sí? Muy distinto a lo que eran otras edades. Hay un principio de cuestionamiento, principalmente a las verdades y las formas en las que se desarrollaban otras edades con otras matrices ideológicas, y nace una nueva forma de conocibilidad, principalmente vinculada a el conocimiento científico, principalmente vinculada a lo demostrable, lo empírico. Ese concepto lo nombra el apunte, lo empírico como un método para llegar a esa verdad. O sea, siempre lo que buscan los diferentes órdenes en los que se dividen las edades es buscar una verdad. En su momento la iglesia buscaba la verdad, y ahora la burguesía va a buscar la verdad a través de la ciencia. No es que en la Edad Media no existía la ciencia, pero no tenía lugar. Era sofocada, si yo me moría era porque Dios lo quería, no era por alguna cuestión vinculada a una enfermedad, no se abrían los cuerpos, o sea, era otra la matriz ideológica, por lo tanto era otra la concepción que existía. No existía la escuela porque no existían los derechos humanos, no existía la idea de Estado, era otra la matriz, ¿sí?, a tener en cuenta. Entonces el conocimiento científico de alguna manera también va a acompañar a las escuelas, ¿no?, que van a ser los templos del saber en la primera etapa, y el lugar donde se concentraba el conocimiento científico. Son monumentales las construcciones, las primeras escuelas del siglo XX, del siglo XIX en Argentina que se conservan, y en todos los países de América, que van a ser realmente construcciones monumentales, ¿sí?, las escuelas normales,
las primeras instituciones, porque respondían, eran templos del saber. Y en esto, de alguna manera, trataban de imitar la legitimidad que tenían las iglesias. ¿Cómo se legitimaban las iglesias en el orden donde la religión dominaba? Bueno, la iglesia como institución, qué grande es el Dios, ¿no? La iglesia como construcción realmente simbolizaba el poder del Dios. En este caso, la escuela como institución de los estados laicos, porque ya la iglesia no va a tener poder, es un estado laico, que se constituye porque la burguesía determina esto, la escuela se va a constituir. Pero la escuela va a cambiar mucho a lo largo del tiempo. Por ahí la educación, no la escuela, sino la educación a través del tiempo. Entonces las instituciones, es como que hoy no tienen, esas instituciones monumentales, hoy ya no tienen tanta relación con el contexto social que demanda otras cosas de la escuela. Esa también es una de las cuestiones que tenemos que vamos a ir analizando. Ya no somos dueños del conocimiento, ¿sí? Digamos, hoy la tarea docente va por otro lugar. Yo si me paro como dueño de conocimiento, pierdo porque las nuevas tecnologías nos vienen a presentar nuevas formas de apropiarnos de los conocimientos científicos. Entonces realmente tenemos que entender, y el tramo nos va a ayudar un poco a eso, a que la tarea docente hoy, en un contexto de diversidad abrumadora, donde los sujetos están, porque además a las instituciones secundarias es obligatorio desde el 2006, por lo tanto se habla de nuevos conceptos como inclusión, como diversidad, también se habla de la obligatoriedad, o sea, es la primera vez que se piensa la secundaria obligatoria. La primaria obligatoria se piensa a finales del siglo XIX con una famosa ley, la 1420, y va a permitir que Argentina tenga los niveles de analfabetismo más bajos del mundo, producto de políticas públicas que se encargaban a través de las instituciones de resolver esa problemática. La secundaria obligatoria viene también a echar luz sobre diferentes cuestiones vinculadas a entender la educación como un derecho social, y no como esa escuela exclusora y meritocrática, ¿no? Característica de la voluntad individual de los sujetos. Cuando la secundaria no era obligatoria, el discurso característico cuando se terminaba la primaria, bueno, estudiás o trabajás, o bueno, no te da para estudiar a vos. Entonces esas concepciones ya no van más, esa escuela exclusora ya no existe, pero quedan cuestiones, ¿sí? Quedan resabios, ¿no? De esas prácticas que generan tensiones en torno a lo que hoy la escuela exige de la lo que hoy la sociedad exige de la escuela, ¿sí? Ya lo vamos a ir analizando también esas cuestiones. Como les decía, el empirismo es una de las características y va a ser digamos, la piedra fundamental de lo que es el conocimiento científico, que va a desplazar al conocimiento religioso. Como así también, digamos, la monarquía y la iglesia eran la matriz ideológica dominante en las edades medias y principios de la moderna. Bueno, para desplazarla del conocimiento a la iglesia, impulsamos el conocimiento científico, y para desplazar a la monarquía de su lugar de poder, impulsamos la idea de república. La idea de república es una idea distinta a la de monarquía, ¿no? La monarquía manda un rey de forma hereditaria, no se habla de participación ciudadana, ¿sí? La soberanía del poder no reside en los ciudadanos. Entonces, la república, que si bien no es un concepto nuevo, es un concepto que en otras matrices ideológicas existía. Los griegos, los romanos nos van a hablar de república como formas de organización, pero cuando se impone la matriz religiosa, todo lo que era el otro orden, el orden de la Edad Antigua, donde Roma y Grecia eran grandes civilizaciones que habían florecido, queda callado por 1000 años. Entonces eso hay como un rebrote de un poco de volver a esa antigua matriz, y la idea de república y de ciencia incluso, las ideas de empiristas ya existían en los imperios griego y romano, se van a reflotar un poco eso, en movimientos que se llaman el humanismo, el renacimiento. Pero bueno, para entender que la república como forma de organización se va a plantear como algo distinto a la monarquía, y la va a desafiar en su forma de gobierno. Es por eso que los países que nacen en la edad contemporánea adoptan todos modelos republicanos, con división de poderes. Tengamos en cuenta que la república, el poder se divide en tres partes: poder legislativo, poder ejecutivo, poder judicial. No es la concentración del poder en el monarca. Entonces realmente viene a desafiar estas ideas que se materializan en la Revolución Industrial y Francesa, vienen a materializar una nueva epísteme en donde la burguesía va a tener un rol protagónico. La Revolución Francesa de finales del siglo XVIII se conocen como las revoluciones burguesas.
que impactan en el mundo occidental. Volvemos a esto, se dan en el espacio europeo, pero impactan en América. No impactan en África, no impactan en Medio Oriente, no impactan en China. Si tuviésemos que estudiar China, tendríamos que analizar otras matrices ideológicas, otras líneas históricas, otros sucesos que determinen la condición de sujeto de esas personas, ¿sí? A veces tenemos una visión muy occidentalizada para interpretar la realidad de los diferentes sujetos sociales que habitan en el mundo. Por eso hago hincapié en entender que todo esto nos va a ayudar a entender la realidad de los sujetos en el mundo occidental, ¿sí? Y la idea de hacer evidente las matrices ideológicas que regulan la condición de sujeto no es que vamos a perseguir un espíritu revolucionario ni nada por el estilo, sino eso nos va a permitir pensar que no hay cuestiones que nada es natural, que nada está dado de forma natural, sino que todo es parte de la construcción de los sujetos sociales, ¿sí? La consolidación de la burguesía como sector no es algo natural. Fue producto de como dice ahí, del resultado de un largo proceso histórico, en el que podemos analizar un montón de características y evidenciar todas esas cuestiones, evidenciar cómo nos constituimos como sujetos, nos va a ayudar a entendernos desde un lugar más integral, que nos va a ayudar a entender un montón de cuestiones vinculadas a cómo entiendo a ese otro como producto de un montón de cosas que pasaron, y no como producto de algo divino, porque estamos en esa matriz ideológica, ¿sí? De eso un poco habla el apunte, ¿sí? De los cambios que le van a dar origen a la edad contemporánea y cómo en esta nueva edad aparecen científicos que van a querer abordar los fenómenos sociales. Entonces, la sociología o las teorías sociopolíticas tienen lugar en el siglo XIX con diferentes filósofos europeos que van a, de alguna manera, explicar a través de la teoría los fenómenos sociales, ¿sí? Vamos a ir analizando diferentes, eh, diferentes filósofos por ahí en los diferentes apuntes. Bien.